Programa Poder y Desarrollo Regional. Soy Vladimiro Guevara Candia, que conjuntamente con Carlos Dávila Rojas lo estaremos acompañando esta hora de análisis político y económico a través de Poder y Desarrollo Regional. Saben que este programa se transmite en las 13 provincias de la región del Cusco y desde luego nuestro agradecimiento a la corporación, el diario, por cedernos este espacio y a partir de este espacio poder llegar a todas las provincias de la región del Cusco. Por supuesto, nuestro agradecimiento en Quillabamba a través del convenciano, a Juan Carlos Chávez, nuestro agradecimiento que el programa se ve todos los días, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde. En Canchis, a través de Radio Pachatuzán, que llega a Comayo, Paruro, Paucartambo, incluso Chumbivilcas, a través de Radio Pachatuzán, y a través de TV en Canchis, en Fran Red TV, a la señora Piedad de Franco, nuestro saludo y gratitud. En Urbamba, que a través de cable, a David Chávez, nuestro agradecimiento, llega a Guayabamba, Chincheros, Maras, Ollantaytambo. De igual manera, el programa se repite todos los días de 9 a 10 de la noche. Esta semana pasada he estado en Urbamba y personalmente he verificado la secuencia permanente del programa y el saludo, nuestra gratitud a todas esas personas que nos hacen llegar sus críticas constructivas y además también votos, porque este programa va a seguir con ese mismo ahínco de siempre. En Calca, a través de TV Color, que también lo pasan durante la semana, en Urcos a través de Radio Galaxia, en Santo Tomás a través de Radio Santo Tomás, en Anta, en Cusco ya saben que a través de la corporación RTV El Diario, Canal 45, se transmite el día de hoy de 7 a 8 y también los días domingos de 2 a 3 de la tarde. En general creo que llegamos a todas las provincias, alguna provincia me he olvidado, algún programa, por supuesto nuestro saludo a todos los medios y en general a toda la clase política en general de la región del Cusco. Esta semana pasada he tenido la oportunidad de pasear básicamente por un trabajo de opinión en la provincia de la Convención, por supuesto Urbamba, Calca, toda esa zona, y no sé si lamentablemente o ya el tema de la desesperación de muchas personas inmiscuidas en el siguiente proceso electoral ya han empezado la campaña electoral. Particularmente en la Convención, a partir del Abra Málaga, hemos encontrado pintas importantísimas del partido FIA, de la APU, Somos Perú también, que ya ha empezado fuertemente, y algunas pintas de Acción Popular y Fuerza Popular, donde tiene llegada o están teniendo o pretendiendo participar en las elecciones locales y regionales. Pero a mí lo que me preocupa es el tema de esta presencia exagerada de pintas. O sea, pareciera de que ya estamos a un mes de las elecciones locales y regionales. Señores, no es exagerar, pero hay pintas de estas tres agrupaciones en particular. Somos Perú, liderada por la actual alcaldesa de la Convención, Feria Castro, y por supuesto teniendo alcaldes con altísimos recursos, como es Echarati, Santa Teresa, Maranura y por supuesto otros distritos. El símbolo de Somos Perú está pintado, pero en cada casa, si es posible, o no es exagerar, pero en todos los cerros, en cada curva del recorrido desde Málaga hasta, yo diría, Echarati, Quiteni, Quelloúno, Santa Teresa. Es increíble el dispendio que existe a nivel de recursos, por supuesto, porque para estas pintas hay que destinar un monto. Y si hacen un cálculo, pueden preguntar
a una persona que conoce de cuánto cuesta un galón de pintura, de esas características. Yo creo que una pinta de esas dimensiones tiene costos entre 50 a 200 o 300 soles. Yo me atrevería incluso a decir 300 soles. Pero es exagerado el número de pintas en todo el recorrido. Tanto el FIA, que utiliza el verde, el negro, el azul, de igual manera el APU, el rojo, el blanco, y con numeraciones. Igualmente sobre Somos Perú, el rojo, el azul. Pero si tienes una pinta del FIA, a su lado está del APU y a su lado está de Somos Perú. Señores, creo que eso no es gratuito. Esa acumulación, si nosotros hacemos una sumatoria sencilla del número de pintas y hacemos un costeo de todas estas pintas en conjunto, yo me atrevería que ya han destinado muchos miles de soles. Yo me atrevería a decir, en serio, por encima de los 100.000 soles, cada agrupación mínimo. Y la pregunta es, ¿de dónde están financiando estos inmensos recursos en la convención? Por supuesto que sabemos, pues, y no solamente es conocimiento de la región del Cusco, de los pobladores de la región del Cusco, que la provincia con mayores ingresos derivados del canon es la convención, y desde luego el distrito más rico derivado del canon es Echarati, y casualmente a partir del puente o de la zona del Zambaray hacia Palma Real, de igual manera pintas increíbles de Somos Perú, camionetas que se dan el lujo de estar recorriendo para arriba, para abajo, en la misma ciudad de Quillabamba, con el logo de Somos Perú, motos con el logo de APU, del FIA. Entiendo, o sea, yo no le puedo recriminar ni pedirle rendición de cuentas a los líderes de APU, de FIA, porque no son partido de gobierno, pero sí a la agrupación que es partido de gobierno de la Municipalidad Provincial de la Convención, de Echarati, de Maranura, de Santa Teresa, entre otros distritos. Sinceramente es exagerado, y pareciera que no solamente teniendo a la mano los recursos del erario nacional, como son actualmente las actuales autoridades, tanto de la Convención, Echarati, Santa Teresa, Maranura, que tienen la facilidad y que la ley lamentablemente no les prohíbe, porque la ley para el caso de alcaldes distritales y alcaldes provinciales no les exige ningún tipo de excepción para su participación en el proceso electoral local y regional. En este caso, si van a la reelección, no necesitan pedir ningún tipo de autorización o permiso para que participen en la reelección. Y no hay que ser tontos, no hay que ser, por supuestamente, pitonisos para no deducir que están insertando, pues, recursos de las respectivas municipalidades. Y uno se da cuenta, lejos de estar preocupados en el tema de gestión, en el tema de que las cuentas estén clarísimas, acá existe una inserción y encima, ojo, hay una presión hacia los trabajadores, porque el porcentaje o el número de electores con cambio de domicilio a Echarati es increíble. Yo creo que en este tema, tanto el Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEG, deben tener mucho ojo en el tema de Echarati y en el tema de los distritos de la Convención, pues son distritos con altísimos recursos derivados del canon. A pesar de que ha habido en promedio un recorte presupuestal solamente para el tema de inversión en 20%, siguen siendo ricos. Y desde luego sus niveles de gasto no superan, pues, el 70-80%, y queda un remanente que por gracia de la ley del canon no es revertible. Sus presupuestos derivados del canon los siguen manteniendo, como quien dice, los siguen ahorrando, entonces no lo devuelven. Es por eso que también hay una norma, hay unas ganas políticas, hay una situación de
de coordinación para que exista una redistribución del canon, por lo menos en la misma provincia o en la misma región. Y nosotros, por supuesto, a partir de esta observación, estamos muy preocupados en el tema de la convención. Desde luego ya se viene el tema de Chumbivilcas, se viene el tema de Canchis, pero en este momento, ojo, que por la actuación de estas malas autoridades en el uso y dispendio de los recursos del Estado, podemos tener problemas en el tema de ser fiscalizados por parte del Ejecutivo, por parte de la Contraloría General de la República, por parte de las diferentes instituciones y finalmente tomar decisiones en contra de los recursos o el presupuesto para estas municipalidades. A mí me atrevería lamentablemente a decir que me da mucha vergüenza, señores, ver autoridades que ustedes saben, amigos de la convención, por ejemplo, verlos en camionetas con chicas en la parte de atrás, haciendo gala de que son alcaldes, mostrando pues ese ego tonto de autoridades, con cadenas en el cuello, en el brazalete, andando para arriba, para abajo. Señores, en pleno escándalo, en el mismo centro poblado de Echarate, y que la población, por temor, muchas veces no denuncia, porque creen que son grabados, porque creen, ¿sí?, de que el alcalde no les va a seguir dando sus órdenes de servicio de menos de 3 UITs para que sigan proveyendo. Señores, basta de temor. Yo creo que acá el ciudadano útil es aquel que se atreve a denunciar a estos malos funcionarios, a estos malos alcaldes, y que lamentablemente en la postre hacen daño al crecimiento y al desarrollo de nuestros distritos en conjunto. Pongámonos en pecho la bandera de nuestros distritos, del desarrollo de nuestros distritos. A mí me desespera ver terrenos abandonados, propiedades abandonadas, que sobre pretexto de estar trabajando en la municipalidad de Echarate, en la municipalidad de la Convención, han abandonado sus terrenos, el agro, el tema frutícola en la Convención está prácticamente abandonado. Yo creo que con este análisis y con esta reflexión invitamos a nuestros hermanos de la Convención para que tengan la capacidad de denunciar, para que se organicen y denunciemos no solamente a estas malas autoridades, sino a estos malos individuos que se están comenzando a organizar, dirigiendo una especie de banda para tomar y asaltar las arcas de las municipalidades distritales y provinciales en nuestra hermana provincia de la Convención. Carlitos. Como siempre, un saludo a nuestros amigos de la clase política regional y a la extensa teleaudiencia de radio, televisión, el diario y nuestros repetidores en provincias de ciudadanos, mujeres y varones que cada vez se interesan mejor por nuestro programa, en la que básicamente realizamos análisis económicos y políticos para la región. Reiterada gratitud al periodista Washington Alocina Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa del programa y otra de repetición, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Quiero empezar mi participación con un comentario económico, toda vez de que en la quincena de este mes, o hace una semana atrás, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ya nos dio la cifra del crecimiento de nuestro Producto Bruto Interno del año 2013, 5.02%. Como muchos recordarán, las proyecciones eran más optimistas al inicio del año. Se hablaba mínimo de crecer por lo menos igual que el año 2012, que fue de 6.3%. Y tenemos este resultado, 5.02% de crecimiento de nuestra capacidad de generación de riqueza. Las explicaciones en lo fundamental están en el frente externo. La desaceleración de la economía china, que nos compra menos, nuestras exportaciones hacia ese destino se han reducido. El lento proceso de implementación de las reformas estructurales en la Unión Europea, que no están permitiendo aún un proceso de
recuperación del crecimiento o reactivación del crecimiento de esa economía, especialmente en países en los que la crisis del famoso modelo del Estado benefactor ha sido bastante dramática. Estamos hablando de Grecia, Italia, Portugal, España. Francia ha empezado a crecer de manera moderada y Alemania, sin duda, prácticamente liderando el bloque de la Unión Europea, sí está creciendo económicamente hablando en condiciones casi normales, que en términos históricos significa un poco más allá del 3% de crecimiento del producto anual. Y en el caso de Estados Unidos, en la que, habiendo ya pasado lo peor de la crisis, había una política monetaria expansiva del gobierno como una forma de ayudar a la recuperación económica. Pero ese proceso llevaba a un fuerte endeudamiento del Estado norteamericano y, por lo tanto, han decidido, paralelamente a momentos en que la reactivación debe fortalecerse, reducir el perfil de la deuda en ese Estado y, por lo tanto, van a inyectar menos dólares en la economía, y esto rápidamente se va a reflejar en alza en el tipo de cambio, porque cualquier movimiento o presión hacia la disminución de dólares en los mercados genera relativamente escasez y, por lo tanto, alza en los tipos de cambio. Obviamente en Estados Unidos hay un fuerte debate muy ligado a cierta tradición heterodoxa en lo que es manejar la economía. Pero estos escenarios de Estados Unidos, Europa y China son las que en lo fundamental están explicando la desaceleración de nuestra economía. Pero también hay factores internos que están prácticamente de manera complementaria explicando también este proceso de disminución de nuestro crecimiento, y en términos, por ejemplo, estructurales, estamos hablando de que no se mejora nuestra competitividad de la economía porque hay reformas de largo plazo y sustanciales que habría que implementar. Una de ellas es la reforma de la educación, para que nuestras escuelas y nuestro sistema educativo, desde la primaria hasta los niveles superiores, ¿no?, puedan calificar adecuadamente a las habilidades laborales, profesionales, actitudes y aptitudes de los educandos, de los técnicos, de los profesionales. Mientras no tengamos eso, que es una reforma a largo plazo en la que tendría que ser política de Estado y detrás del cual acordar un gran pacto nacional, va a ser difícil que en el largo plazo este tema, este cuello de botella, se resuelva. Nuestro gobierno, el actual gobierno, el presidente Ollantumala, no tiene muy claro el tema ni la voluntad política para, por lo menos, abrir el debate en función de construir consensos en ese sentido. La reforma de nuestro Estado en un conjunto de esferas también es otro elemento que impide mejorar nuestra competitividad. Servicios públicos tan importantes como la seguridad ciudadana y la justicia, sabemos que no contribuyen a mejorar la competitividad de nuestro país, la imagen del mismo, para atraer inversiones, haciendo del Perú lo que todos queremos, un destino seguro para las inversiones, donde hay contratos que se cumplen, hay compromisos que tienen rango de política de Estado. Entonces, hablar de la reforma de la policía, a continuar con la reforma del Poder Judicial, apuntaría justamente a resolver esos temas para darle más competitividad a nuestra economía, y la capacidad de crecimiento económico sin duda mejoraría. Otros temas como la infraestructura, en la que tenemos fuertes brechas, también explican la necesidad de un fuerte protagonismo público y privado en inversiones de puertos, aeropuertos, carreteras. Hay que cerrar brechas de servicios como electrificación rural, como agua y alcantarillado, como comunicaciones. Todas estas exigencias o reformas que están pendientes son de largo plazo, y en el Perú no tenemos la costumbre de concertar. Los gobiernos básicamente se dedican a utilizar su periodo por el cual han sido elegidos para desarrollar sus propios puntos de vista, sus propios estilos, sus propias decisiones en temas que son de su responsabilidad en el gobierno.
cuando tengamos una tradición, una capacidad de concertación, de negociación y de firmar pactos y compromisos haciendo las políticas de Estado, seguramente entrarán en esa agenda estas grandes reformas que espera nuestro Estado, nuestra economía, para mejorar nuestra competitividad. Ahora, la política interna en el país también está empezando a enrarecerse. Tenemos un gobierno que ha bajado en su aprobación bastante, de casi niveles a 50% a casi 20%, y con ocasión de la firma del fallo de la Corte Internacional de la Haya en términos de nuestra delimitación marítima con el país vecino, había un pequeño alza en la aprobación del desempeño del presidente Ollanta Humala, y que empezó a ser manoseado y utilizado políticamente, algo que no era correcto, porque se trata del país, se trata de un tema que concierne a todos, que debe unirnos a todos en la dimensión y la importancia que ha significado terminar de zanjar de limitaciones, en este caso marítimas, con el país vecino Chile. Luego el gobierno subió un poquito y vienen escándalos. El último, por ejemplo, el escándalo de una congresista nacionalista que, utilizando su cargo, empieza a presionar, por ejemplo, en el caso de Lima, a un director de un colegio en cuya espacio habían ciertos avisajes bastante costosos en lugares estratégicos, pero esa decepción además es doble, porque los peruanos hemos votado por algunos artistas, algunos deportistas que nos han dado glorias, pero no por eso hemos logrado tener un buen congresista, un buen representante. Y son tan igual que el resto, en términos de aprovecharse el cargo para fines privados. Tan es así en este tema de la congresista Uribe, que su propia bancada, habiendo anunciado inicialmente que podría respaldarle, hoy no tiene argumentos para decir lo mismo. Y así sucesivamente seguirán presentando. O sea, lo que ya conocemos, estamos acostumbrados. Malas noticias ligadas a funcionarios, a ministros, a congresistas y a dirigentes del Partido Nacionalista Peruano. En el caso de nuestra región, hasta hace poco, la sentencia al expresidente del gobierno regional Cusco, de militancia nacionalista, arquitecto Jorge Acurio, y nuestros pronósticos son de que esto va a empeorar, por lo que la caída en la popularidad del gobierno va a reiniciarse la caída en la aprobación ciudadana del mismo. En un escenario en el que no sé si para estas elecciones el Partido Nacionalista presente perfil propio, candidatura propia, o posiblemente intentará camuflarse a través de armar algunos frentes con nombres y símbolos completamente distintos a la membresía oficial del Partido Nacionalista Peruano. Por lo tanto, en economía, eso es lo que pasó el año 2013. Aspectos de fondo y sustanciales que necesitamos aún no están en la agenda, no se están implementando. Y la política interna, liderada por nuestro presidente Ollanta Humala, tampoco coadyuva a tener un clima adecuado para las inversiones, y todo esto sin duda hace que los pronósticos de crecimiento de nuestra economía para este año, los más optimistas, es decir, que creceríamos igual que el 2013, o sea, 5%. El Fondo Monetario Internacional ha hablado de un crecimiento promedio de 3.5% para América del Sur, y dentro de ellos el Perú con justamente ese 5%. Tanto la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en coincidencia con el Fondo Monetario Internacional, están señalando de que va a haber un crecimiento muy leve, y dentro de ello un Perú que crecerá a ese nivel aproximado del 5%. Cosas que naturalmente son lamentables, porque visto de otra manera, una conducta ética y responsable del gobierno significa que en el plano interno deberíamos compensar las malas noticias, la adversidad del sector externo, algo que no podemos manejar. Pero lo que podemos manejar acá en términos de buen desempeño en gestión pública, en términos de obras importantes, en términos de
cumplir promesas electorales viables y objetivas, en términos de mostrarse con un performance de transparencia, de eficacia. Eso se debería hacer cuando tenemos un escenario externo, sin embargo no se hace. Y acompañamos con actitudes, gestos, declaraciones, decisiones en política interna que no acompañan, que no compensan la situación externa adversa. Con este comentario en economía, anuncio la primera y brevísima interrupción del programa para volver con más análisis económicos y políticos para la región. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa. Consultores y asesores de tesis e investigación. Análisis estadístico SPSS en español. Estudios de mercado y de precio referencial. Imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado.
Esta semana, frente a una posibilidad de revisión, de incrementar la remuneración mínima básica en nuestro país, anunciado por parte del Premier, a los pocos minutos fue desmentido y prácticamente dado a un lado el Premier por parte de la primera dama. Luego de días preguntado, el Premier simplemente tuvo que decir de que no le preocupan, casi bajando la cabeza, las opiniones de la primera dama. En estos temas es evidente, pues no hay que ser tontos de que la primera dama no solamente manipula, sino ordena al Premier y a los diferentes ministros. O no necesariamente ordena, pero las decisiones que toma la primera dama es totalmente impuesta en la presidencia del Consejo de Ministros. No nos olvidemos de ese ministro tontonazo, así llamado por algunos políticos, cateriano, que incluso filtró algunas voces, ¿no?, señalando, ya me dio el visto bueno la primera dama. O sea, quien mostraba justamente no solamente adhesión, sino pues una especie de gatito, como lo llamaron muchos congresistas, a este ministro. Y seguramente pasa con todos los ministros, el mismo Premier. O sea, no tiene esa capacidad, esa personalidad, para seguramente cuando fue convocado, señores, acá yo hago caso a las órdenes del presidente de la República, pero no a su esposa. Yo creo que esas cosas tienen que conversarlo seguramente el presidente Ollanta y su esposa en otra esfera, en otro plano, o seguramente en su familia. Pero llegar a esos niveles, realmente creo que ya discutir esos temas, analizar ese tema, que sabemos que la primera dama los mandonea como simples tontonazos a los diferentes ministros, es la verdad. Creo que con el único que no podríamos meter o decir o afirmar este tema, creo que es con el ministro Castilla. Pero los demás, desde la ministra de la Mujer, la ministra de Trabajo, el mismo Premier, el de Defensa, el del Interior, simplemente actúan como unos simples tontonazos, porque no hay otro término. No lo digo yo, lo han utilizado los diferentes congresistas, los diferentes políticos, señalando o adjetivando a estos ministros. Es lamentable que no exista una posición firme de personalidad por parte de estos ministros que actualmente están ocupando las diferentes carteras. Queremos aprovechar el día de hoy para saludar en el Día de la Fraternidad. Ayer, haciendo cambio y revisión de algunos canales pues, a nivel nacional, el partido aprista había contratado la señal del canal Perú TV a nivel nacional para transmitir su mitin anunciado por el partido aprista, donde el expresidente o el líder máximo del partido aprista, Alan García Pérez, se dirigió a sus compañeros, así como se llaman en el APRA. Desde luego, todo un mensaje dirigido políticamente y desde luego con una dirección pues de la campaña electoral. No nos va a venir a impresionar que si mi partido decide que yo vaya a las elecciones presidenciales del 2016, por favor. En el APRA, después de Alan, no existe nadie, no existen líderes. Es cierto, pueden haber personalidades a quienes podemos saludar como Mulder, y de ahí me olvido. En el caso del Cusco, Boluarte, Luis Wilson, pero los que estaban ayer detrás del expresidente Alan García, por favor, no los puedo saludar. O nos vamos a olvidar del caso de Jorge del Castillo y las reuniones que tenían siendo premier, negociados que hacían con empresarios, pero no negociados legales, sino iban un poco más al cuarto de Canaán en el hotel para negociar muchas cosas que finalmente se filtraron y que le valió para retirarlo del premierato, ahora como máximo dirigente en una especie de secretaría colegiada con el también defenestrado del
Mi Vivienda o de la institución que se encargaba de ver estos temas de las titularidades de tierras, que fue también el que estaba al lado, Omar Quesada, el que fue expulsado y retirado de la institución que dirigía, que era COFOPRE. Ahí teníamos un amigo cusqueño también que corrió esa mala suerte, o esa suerte tonta que no supieron manejar, donde hubo denuncias de los negociados que el Estado vendía los terrenos a compañeros apristas a menos de $1 el metro cuadrado en zonas importantísimas de la costa peruana, de las principales zonas que tenía propiedad COFOPRE. Y también ha pasado en el Cusco. Ojo, hay apristas que han hecho estos temas. Y desde luego que hay muchos apristas que podemos saludar, o yo diría muy poquísimos para saludar, y que en ellos se escudan muchos sinvergüenzas que se dicen ser apristas. O vamos a olvidar los temas de los narcoindultos. Eso nunca creo que va a olvidar el señor expresidente Alan García Pérez. El día de ayer se atrevió a hablar de corrupción, que en el APRA no van a permitir. Pero señor expresidente, si a su espalda están esos sinvergüenzas que han hecho uso y desuso de su investidura, tanto en COFOPRE como en el Premierato. Ahí está Jorge del Castillo, y que no se venga a ocultar con esa sonrisa maquiavélica. Por favor, usted es cómplice pasivo también de estos sinvergüenzas, señor expresidente Alan García Pérez. O nos vamos a olvidar lo que alguna vez, siendo premier, el señor Jorge del Castillo, en la región de Puno, dijo de que solo los pueblos que hayan votado por el APRA se beneficiarán de ese gobierno. Y fue cierto. Durante el gobierno de Alan García Pérez, en el Cusco prácticamente no recibimos nada. Y ayer se atrevió incluso a decir que había dejado ya ordenadito, listo, el tema del contrato Kuntur. Señores, y hace poco señaló el expresidente Alan García que ese era un tema lamentablemente que no se podía llevar a cabo. Y ahora ha venido con la revolución, el boom, la nueva fuente de energía dado por Estados Unidos. Por favor, o sea, los cusqueños, la región del sur ya no le cree. Es cierto, hay que utilizar pues la memoria de Aya de la Torre, hay que utilizar la memoria de esos grandes hombres que se inmolaron. Y no se inmolaron, señores, por el APRA, se inmolaron por el país. Utilizan estos grandes nombres para seguir echándose flores, para seguir cobijando a esos sinvergüenzas. No solamente hablo de Quesada y del Castillo, Quimpers, Leones, todas esas ratas, que así lo dijo Alan García Pérez, esos sinvergüenzas que se aprovechan de un partido que ha sido forjado por grandes hombres, por trabajadores, por la clase trabajadora, por esos grandes hombres en Trujillo que se inmolaron en las cárceles, para que hoy, liderados por un personaje de dudosas acciones, como es García, y simplemente el tema de los narcoindultos y lo baña y lo tiñe como lo que es García Pérez, un reo contumaz que lamentablemente es aplaudido y es cobijado por cómplices pasivos. A mí me da mucha pena de que haya amigos de la talla de grandes apristas en el Cusco, 2 o 3, que sigan encubriendo y no tengan la capacidad, como un Roca, que ha tenido la hidalguía de denunciarlo, pero que simplemente en ese partido que dice ser organizado, como lo dice Alan García, entre ellos no se pueden juzgar. Eso es lamentable. El día de ayer también, en la noche, habló también del aeropuerto, la ampliación del aeropuerto internacional. No tuvo voluntad política para impulsar el tema del aeropuerto de Chinchero. ¿O no, señor presidente? Usted es una especie de ajusticiar a los cusqueños o sancionar a los cusqueños, a sancionar a los que no votaron por su partido, simplemente no tuvo la moral para venir en su gobierno al Cusco. Dígame si vino un solo día a la ciudad del Cusco, simplemente agarrar helicóptero y se iba al tema de la interoceánica, pero nunca pisó en su gobierno la ciudad del Cusco.
Nosotros no tuvimos la culpa, señor García, de que le haya caído un huevo en toda la cara el día que en su mensaje, en su campaña electoral. Seguramente que no fue un cusqueño, yo diría más que fue un aprista que le tiró un huevo en la cara y que usted a partir de eso tomó revancha contra el Cusco y no tuvo la catadura para poderse enfrentar a los cusqueños. Y simplemente, a pesar de la votación minoritaria que le da el Cusco, y seguramente que le seguirá dando, no se atrevió a venir al Cusco. El día de ayer se bañó la boca de flores señalando que había dejado listo el tema de Cuntur, que había dado su voluntad para que se construyera el aeropuerto internacional. Seguramente solamente señalando en el tema de Lima y no en el tema del Cusco. Carlos. Quisiera hacer comentarios políticos, empezando sin duda por el escenario internacional. El mundo y América Latina, dentro de ello, está pendiente de la evolución de la crisis política y económica de Venezuela, de lo cual el único responsable es el chavismo, hoy liderado por su presidente Maduro, Nicolás Maduro. La crisis económica debido a la distorsión de esa economía, de esos mercados, a través de los controles de precios, control de tasa de interés, control de tipo de cambio, expropiaciones de empresas, que han dado como resultado escasez, desempleo, falta de inversiones e inflación. En el plano económico en Venezuela ocurre algo raro. La gente tiene plata, pero no tiene que comprar. No es como otras inflaciones, por ejemplo, en la época de Alan García I, no teníamos ni plata ni qué comprar, porque el nivel de pobreza, el desempleo era alto y la hiperinflación a la que habíamos llegado prácticamente a diario, no a diario, sino en cada minuto, al subir los precios de los bienes y servicios, ¿no?, disminuían la capacidad de compra de la población. En Venezuela hay plata, pero no hay que comprar. Y ahí se ve en vivo y en directo cómo turbas humanas se pelean por un kilo de harina, por una lata de leche. Eso es responsabilidad de ese control de precios, de esas estatizaciones y toda la inflación, el desempleo, el desabastecimiento que genera esas políticas. ¿Quieren el gobierno venezolano resolver eso? Tiene que corregir la economía, liberalizar los precios, abrir las inversiones, en otras palabras, dejar que, respetando la ciencia económica, la teoría económica, que los mecanismos del mercado corrijan el funcionamiento y organización de esa economía. Pero como son ignorantes en economía, no entienden el problema y por lo tanto no creo que estén bastante cercanos a resolver el tema. En lo político igualmente, un gobierno surgido de un fraude, ¿no?, que ha sido avalado por organismos como la UNASUR, con nuestro presidente el líder en ese entonces, de la famosa UNASUR, que es prácticamente la hegemonía de grupos chavistas que están dentro de la famosa Alianza Bolivariana en las Américas. La falta de libertades, encarcelamiento a la gente por sus ideas, cierre de la prensa, apagones televisivos, ¿no?, eso también es responsabilidad del chavismo. E increíblemente, cuando la gente protesta por la escasez, pidiendo abastecimiento, cuando la gente protesta por libertades, ¿no?, los caracterizan como golpistas, como fascistas. El fascismo solo es una caracterización a los estados. Desde los estados se hace fascismo, pero la protesta del pueblo no puede ser fascismo. Entonces, cada vez tenemos un escenario impredecible en Venezuela y el pueblo despertó y hoy tienen un nuevo líder, que es Leopoldo López, que junto a Capriles va a mejorar la conducción, el liderazgo de este proceso, que es muy importante. La torpeza de Nicolás Maduro, ¿no?, votando periodistas, el caso CNN, ¿no?, peleándose con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cerrando embajada, expulsando a diplomáticos norteamericanos. Eso empeora las cosas y es solo su responsabilidad. Lo que va a pasar a Venezuela va a ser algo, en verdad, impredecible y en cualquier momento. Y han visto cómo millones de venezolanos hoy tienen la capacidad de movilizarse de manera inmediata.
Y eso solo significa que Maduro ha empezado a jugarse sus descuentos. Corren las apuestas para ver cómo y cuándo cae esa dictadura, ese gobierno. Si en algo tienen reflejo, lo primero que tendrían que hacer es corregir la economía. Si corrigen la economía, se normaliza el abastecimiento, etcétera, baja mucha tensión. Pero si se mantienen con eso, más la torpeza política, esto francamente va a tener resultados impredecibles. Nos corresponde como demócratas aquí señalar nuestra firme solidaridad con el pueblo venezolano, que lucha por democracia, que lucha por libertades y que lucha por abastecimiento de bienes y servicios necesarios para que la gente se alimente, vive y también para que algunas empresas puedan sobrevivir. En el plano nacional había un debate fuertemente inflamado que es el alza de los sueldos, para empezar, de los ministros. Un poco entendiendo e interpretando la nueva ley del servicio civil, y que esto ha de reflejarse automáticamente en mayor sueldo del presidente de la República, de los congresistas, de los gobiernos regionales, los alcaldes, los consejeros y los regidores. Y luego algunos cargos de confianza. Para el nivel de desempeño que tienen nuestras altas autoridades, sin duda, indigna saber que ahora están sobre remunerados. Y, sin embargo, es bueno reconocer algunos temas más allá de las pasiones y más allá de las circunstancias. Es correcto que hayan buenos sueldos en el Estado para atraer buenos cuadros, buenos funcionarios. Obviamente es lamentable que al menos el partido de gobierno no tenga esas cualidades en su plana de directiva, en su plana de autoridades. Y también es cierto que respecto a esas alzas, lo que pasa con los maestros, los médicos, las enfermeras, muestran niveles muy bajos de remuneración a importantes sectores del servicio público en el país. No se trata, desde el punto de vista de la economía, lo que se quiere es que se remunere bien la productividad, la excelencia, la meritocracia y la transparencia. Y por lo tanto, el eje básico para entender los reajustes de sueldo tiene que ser eso. ¿Quiere usted ganar más? Produzca más. ¿Quiere usted ganar más? Produzca mejor. Y entonces nunca vamos a entender aumento de sueldos a cambio de nada en el magisterio o aumento de sueldos a la policía a cambio de nada, cuando no va a cambiar la corrupción en la policía y cuando no va a cambiar exactamente la crisis, el fracaso de la educación en el Perú. Tenemos que entrar a reformas educativas, reformas de la seguridad social, de la seguridad interna, reformas de la justicia, reformas del sector salud, reforma de la burocracia pública, en la que tenemos que ponernos metas, indicadores que permitan mostrar a la población, que es la que paga los impuestos para sostener a la burocracia estatal, que hay cambios, hay mejoras, hay un mejor servicio, hay mayor calidad en el mismo y entonces se justifica aumentos de sus ingresos. Ese es básicamente el enfoque fundamental, pero cuando vemos que se aumentan sueldos y no mejora la transparencia, no mejora la eficacia, no mejora la productividad, no mejora la meritocracia, entonces sin duda es correcto la indignación que muestra la población. Pero hay que tener, como he señalado, una explicación y una propuesta integral en la que todos podamos estar de acuerdo en que sí hay que hacer reajustes, pero con cambios, con progresos y con entrega de mayor cantidad y calidad en los bienes y servicios públicos que nos entrega el Estado a cambio de los impuestos que pagan nuestros ciudadanos. Finalmente, quiero de manera breve informar de que en nuestra política regional, las aguas están moviéndose básicamente a nivel de las agrupaciones políticas. Se dice que Máximo San Román ha aceptado postular y su personero está haciendo las consultas del caso asociado a el cumplimiento de los requisitos para la postulación por el Cusco. Máximo San Román sabemos que vive entre Cusco y Lima y 2 veces ya fue candidato al gobierno regional. Él sigue viviendo entre Cusco y Lima. ¿Por qué habría que dudar de que ahora podrían haber problemas con su postulación?
o que no esté cumpliendo los requisitos. Entonces, hay temas lógicos que simplemente nos permiten señalar de que es apto, está expedito, y solo esperamos que se anuncie públicamente ese hecho. El Partido de Avanzada Nacional, el PAN de Máximo San Román, ya hizo una alianza con Restauración Nacional a través de Alipio Ramos, que en una eventual alianza iría a la vicepresidencia. Esa conformación de bloque, si se confirma, es sustancial, y mejor si se incrementa estas alianzas con otros grupos. Siguen habiendo candidaturas pequeñas a las que llamamos pitufos, que están muy ensimismados, están muy entusiasmados, que es su derecho. Acá dejamos bien claro que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos. Lo que hacemos es análisis de pronósticos, de resultados, en función del contexto, del momento, de la correlación y de la interacción política. Y creemos de que no conviene en el Cusco una elección de pitufos, de una dispersión de candidatos menores, de cuyos resultados simplemente vamos a tener mayor ingobernabilidad. Se espera de que se hagan bloques. Sería bueno que compitan dos buenos bloques en las elecciones del gobierno regional. Hasta el momento hay el pronóstico de que uno de ellos podría liderarlo Máximo San Román. Los otros podrán juntarse. ¿Bajo qué liderazgo? ¿Bajo qué programa? Ese es lo que estamos exigiendo en nuestros comentarios, en las conversaciones que hacemos con los líderes y en la información que sacamos para la propia clase política. Vladimiro. Desde luego, el agradecimiento siempre a través de la corporación para poder llegar a vuestros hogares, acá en Poder y Desarrollo Regional. Debo anunciar que la próxima semana, conjuntamente con Carlos Dávila, Rosemary Moscoso, este programa va a cumplir 5 años de transmisión ininterrumpida. Y desde luego la gratitud a la población, a la clase política, por muchas veces brindarnos sus votos y además transmitirnos sus críticas constructivas, que siempre lo hemos escuchado. Desde este programa nos esforzamos cada día, cada fin de semana, para de alguna manera hacer una revisión del tema político, del tema económico, de los problemas que pasan en diferentes sectores, tanto en la esfera nacional, mundial, la esfera mundial, nacional, regional y local. Nosotros estamos muy comprometidos, sin desde luego tener una especie de un trabajo en este medio, no. Este es un programa gratuito, es un programa que tiene realmente una convicción por parte de los que estamos en este programa, tanto Carlos, mi persona, desde luego Rosemary Moscoso, que nos acompaña algunos sábados, algunos programas, y por sobre todas las cosas, nuestra gratitud a la población de la región del Cusco a través del Face, a través de YouTube, pueden bajar el programa, también esas críticas constructivas que recibimos de amigos, hermanos, compañeros desde el extranjero que ven, que bajan el programa a través de YouTube. Es por eso que para la próxima semana, en coordinación con Carlos, en coordinación con Rosemary, vamos a invitar a 2 prestigiosos políticos de liderazgo regional en el Cusco y también a 2 economistas de trascendencia en nuestra región del Cusco, que espero que nos acepten la invitación para hacer un pequeño análisis sencillísimo de la coyuntura regional, pero por sobre todas las cosas festejar estos 5 años con mucha humildad, pues nuestro pequeño aporte es desde luego a la colectividad en un tema académico, en un tema de análisis político y económico. Carlitos. Sí. Nuestro próximo programa, por lo tanto, es de celebración de nuestro 5º aniversario. Tenemos como política, tal como está recordando Vladimiro, celebrarlo con políticos y economistas. Esperamos que nos acompañen distinguidos políticos a quienes vamos a invitar para el próximo programa, igualmente a distinguidos economistas, para entregar un programa de aniversario, pero de alta calidad y de mucho lujo,
5 años que han pasado bastante rápido de este programa, cuya evaluación de su presencia, de su importancia, haremos en la primera intervención que tengamos en nuestro próximo programa de quinto aniversario. Con esto agradecemos reiteradamente la generosa sesión de 1 hora de producción directa y una repetición en la semana del distinguido periodista Washington Arocilla Portilla. Este programa, que ya cumple 5 años, como todos ustedes lo saben, es gratuito. Ni pagamos por el espacio, ni cobramos por producir el programa. Es exclusivamente, en mi caso, servicio civil, exclusivamente un aporte, un granito de arena al fortalecimiento de nuestro sistema democrático y nuestra economía de mercado, con fuerte información, datos y análisis sobre nuestra política regional, nacional y sobre nuestra economía nacional y también regional. A nombre mío y del licenciado Vladimiro Guevara, les agradecemos por vuestra sintonía a todos los amigos a nivel regional. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.